¿Sabés qué, Matías? Me parece que sería importante que repasemos juntos la ley 23.551, que fue una ley hecha post-dictadura en el año 88, si no recuerdo mal, y cuáles son los principales aspectos que le pondríamos recomendarle a delegados y delegadas nosotros en cuanto a los contenidos de la ley, desde el lugar de esos contenidos, de donde me agarro como delegado, como trabajador para defender la organización sindical. Sí, claro. Primero hacer una suerte de explicación en el sentido de que la ley no deja de ser una reglamentación del funcionamiento de los sindicatos. Claro. Pero el derecho de sindicalizar, los derechos sindicales surgen de la Constitución Nacional, que es por supuesto superior en la jerarquía normativa, claro, a una ley. Y la Constitución Nacional garantiza los derechos sindicales o los derechos colectivos a los gremios. Y esta es una primera distinción que hay que hacer, porque es parte del fundamento de todos nuestros cuestionamientos, claro, a la ley 23.551. Porque a veces aparece como asimilable la noción de gremio con la noción de sindicato. Y son cosas distintas. Uno pertenece a un gremio por el solo hecho de desempeñar determinada actividad. Todos nuestros compañeros son del gremio, son estatales, por así decirlo. Lo que no implica que estén por eso solo asociados a un sindicato. El hecho de asociarse, de afiliarse a un sindicato es una opción muy concreta de ser parte de una asociación, es decir, de una parte de todo el gremio de los trabajadores estatales. Y esto es aplicable a todos los gremios, obviamente. La ley reglamenta la vida de los sindicatos, es decir, de esas asociaciones profesionales de trabajadores, como le llama la ley, y no de los gremios. Digo esto porque, por ejemplo, el derecho de huelga, el derecho de negociación colectiva, el derecho a la tutela sindical, un montón de nociones que surgen del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, son derechos que la Constitución le da a los gremios y no a los sindicatos. Sin embargo, se ha ido reglamentando de tal manera que se reconocen solo a los sindicatos. Y bien sabes, porque lo discutimos mucho en estos últimos años, además se creó una característica específica de sindicatos que son aquellos más representativos para reconocerle los derechos exclusivos a esos, son los que se les da la personería gremial. Entonces, fíjate la diferencia de tener derechos gremiales, es decir, por el solo hecho de pertenecer a un colectivo, pasamos una restricción tan específica que solo tienen los derechos estrictamente sindicales, sindicatos con personería gremial, es decir, aquellos que están expresamente reconocidos por el Estado. Eso es el modelo sindical y eso es lo que más cuestionamos, porque consideramos que los derechos deben ser mucho más amplios y no solo de esa parte ínfima del movimiento de trabajadores. O sea, sería como decir, todos tienen derecho, pero los que realmente tienen derecho son aquellos que están sindicalizados en un sindicato que tiene personalidad gremial. Todo lo que está por fuera de esa forma organizada, legalmente, ¿esto me estás diciendo? Exacto, no solo eso, porque en realidad hay una explicación. La ley no podría decir, yo no respeto el principio fundamental, claro, de libertad sindical, claro, porque está en la Constitución, en los convenios de la OIT, en los tratados internacionales. Pero dice, yo respeto la libertad sindical de esta manera. Pero, claro. ¿Y cuál es la manera que lo respeto? Yo digo, todos los trabajadores pueden formar los sindicatos que quieran. Eso dice la ley. De alguna manera respeta, si se quiere, la libertad sindical al decir eso. Pero dice, yo solo reconozco a uno, o mejor dicho, solo a uno le reconozco los derechos esencialmente sindicales, el derecho a negociar colectivamente, el derecho a tener tutela sindical, a elegir delegados y a que tengan tutela sindical esos delegados, a tener una obra social, exenciones, bueno, muchas cosas que hacen a la vida, al normal desenvolvimiento de los sindicatos en la sociedad, están reservados a esa parte ínfima de sindicatos. Todo nuestro planteo histórico de libertad y democracia sindical está basado en que los trabajadores, está bien, si se quiere, que se organicen en un solo sindicato, pero si quieren organizarse en más, la ley no puede transformarse en una traba para eso, porque si solo le reconozco derechos a una porción chiquita, es muy difícil que los trabajadores vayan a hacer otros sindicatos, y el resultado no es que se junten todos en ese sindicato otrora poderoso. El resultado es que los trabajadores no se sindicalizan, que pierden interés en el sindicato porque lo ven como una cuestión, bueno, todo lo que en muchos extractos de la sociedad se piensa de los sindicatos, y cuando deciden organizarse de una manera distinta, ya no es que el Estado no los reconoce, el Estado los ataca, el Estado los discrimina, el Estado no les reconoce garantías, si el empleador los echa no tienen ningún tipo de posibilidades de ser reinstalados, muchas veces en complicidad
del sindicato con personería gremial, con las patronales. Es decir, es todo un sistema, todo un modelo sindical que en realidad lo que supuestamente persigue es lo que termina negando, claro, que es la libertad sindical. Claro. Sí, por eso siempre recalcamos y charlamos con las compañeras y los compañeros que es una ley pensada casi para un sindicato único en determinado sector y pensando más que nada en el sector privado. Ahora, cuando uno piensa en el sector estatal, naturalmente la existencia de varios sindicatos ya empieza de alguna manera a cuestionar ese formato de ley que tiene esta limitación. Un trabajador de la construcción solo tiene una opción, solo tenía una opción, digo tenía porque con el advenimiento de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma pudimos plantear más allá del sindicato único para, por ejemplo, el sector privado, que es el que más padece esto. Pero es importante recalcarlo porque nosotros estamos cuestionando, no es que cuestionamos toda la ley, pero sí una gran parte del sentido político que tiene, ideológico que tiene la ley, porque acota, por decirlo de alguna manera, acota esa organización de los trabajadores. Pero es importante destacar lo que decís para que nuestros compañeros que a veces ven en nuestro cuestionamiento a la ley de asociaciones sindicales algo que no queda muy claro. ¿Por qué? Porque en el Estado hay más de un sindicato. Claro. El Estado es una suerte de gran excepción al modelo sindical, porque hay muchos sindicatos con personería gremial, que sería imposible que se den en el sector privado. Pero esto no está reglamentado, no está regulado, esto se dio de hecho. Hay muchos sindicatos con personería gremial. A nivel nacional está ATI y UPCN, a nivel provincial a veces además de ATI y UPCN se suma un sindicato provincial, a nivel municipal se suma otro y hay sectores donde hay 4 o 5, hay sectores donde hay 4 o 5 sindicatos con personería gremial y todos ejercen esos derechos que son exclusivos para el sindicato con personería gremial. Esto es muy raro, muy atípico, no tiene nada que ver con la ley, pero el problema, si se quiere, es que la ley es la misma. No es que se aplica otra ley para el sector público. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si hay más de un sindicato con personería gremial, todos tienen los derechos que surgen de la personería gremial. Negociar colectivamente, elegir delegados, bueno, y esto genera también algún tipo de dificultades a la hora de la implementación. Bien. Sí, te veía que estabas ahí. ¿Nos pasamos de los 6?